cambiado. Era la primera vez en 12 años que el mapa tenía precisión reducida. La primera semana de entrenamiento con Jiraiya ocurrió en el camino, que era la manera en que Jiraiya entrenaba porque Jiraiya no tenía una base fija de la misma manera que los maestros de la academia tenían el aula. Su base era el movimiento, y el entrenamiento era parte del movimiento. Lo primero que hizo Jiraiya fue pedirle a Naruto que le mostrara lo que sabía. No la lista estándar de técnicas. Todo. El inventario completo de capacidades, ejecutado en el orden que Naruto considerara correcto, sin la guía de un evaluador que preguntara por categorías específicas. Naruto lo procesó como lo que era la evaluación de alguien que necesitaba saber qué tenía antes de poder decir qué añadir. Era la misma lógica que usaba con el inventario del sistema cuando llegaba a un espacio nuevo: primero mapa, luego navegación. Ejecutó. No todo a velocidad máxima porque velocidad máxima en una demostración para un maestro nuevo era distinto de velocidad máxima en combate real. En una demostración la velocidad óptima era la que permitía que la técnica fuera completamente visible para quien evaluaba, que era diferente de la velocidad que producía el resultado más eficiente en el campo. Jiraiya observó durante 45 minutos sin interrumpir. Lo que el inventario de Naruto registró durante esos 45 minutos era el tipo de observación que Jiraiya hacía, no la observación que buscaba la variable de riesgo como primer objeto de atención, sino la observación de alguien construyendo un mapa técnico con la precisión del experto que ha visto suficientes conjuntos de habilidades para distinguir el origen de cada componente. Cuando Naruto terminó, Jiraiya dijo tres cosas. Una: tienes brechas en las técnicas que requieren control de chakra de precisión fina porque nadie te entrenó en control de precisión fina específicamente, solo en control de volumen. 2. El Kage Bunshin que usas para entrenamiento paralelo tiene una configuración que ningún instructor te enseñó porque ningún instructor tuyo ha tenido la reserva suficiente para que esa configuración tenga utilidad práctica. 3. La afinidad de viento es completamente inactiva porque el papel no miente pero tampoco activa solo. El papel de afinidad lo hice en el grupo de avance del quinto año, dijo Naruto. Nadie en la academia sabía qué hacer con el resultado. Lo sé, dijo Jiraiya. Kakashi me lo mencionó. Una pausa. Lo que significa es que tienes una afinidad que nadie en Konoha desarrolló porque el sistema no sabía que tenías esa afinidad o sabía que la tenías y no decidió hacer nada con esa información. La segunda opción, dijo Naruto. Jiraiya lo procesó con algo que el inventario leyó como incomodidad con la precisión de la respuesta, no con la respuesta misma sino con lo que la precisión implicaba sobre el nivel de comprensión que Naruto tenía del sistema que lo había rodeado durante 12 años. Sí, dijo finalmente. La segunda opción probablemente. ¿Por qué lo mencionas ahora? Porque vamos a desarrollarla, dijo Jiraiya. Y para desarrollarla tienes que entender que no empiezas de cero. Empiezas de un punto donde tienes todos los fundamentos del chakra técnico que la academia produce más las brechas que la academia dejó. Las brechas son el trabajo. Los fundamentos son la base sobre la que va el trabajo. Era la descripción más directa de la situación técnica de Naruto que ningún maestro le había dado nunca. No envuelta en evaluación de riesgo ni en gestión de expectativas del sistema. Solo la descripción técnica del punto de partida y el punto de llegada. El inventario la archivó con el peso que le daba a las cosas que eran inusuales en su categoría. El viento fue lo primero y lo más difícil. No porque la afinidad de viento fuera más difícil de desarrollar que otras afinidades. Jiraiya lo explicó durante la primera sesión de trabajo específico. Cada afinidad tiene una naturaleza específica que corresponde con ciertos tipos de personalidad y ciertos tipos de relación con el chakra. El viento es la afinidad de la fluidez y el corte, de las cosas que se mueven a través del espacio sin resistencia y que cuando se concentran tienen la capacidad de cortar lo que otros elementos no pueden cortar. Es también la afinidad más difícil de materializar para alguien que ha pasado mucho tiempo aprendiendo a contener el chakra, porque el viento requiere exactamente lo contrario, requiere soltar. Tú has pasado 12 años aprendiendo a comprimir y contener, dijo Jiraiya después de la tercera sesión donde la hoja de papel frente a Naruto no se movía de la manera que tenía que moverse. La técnica de compresión que desarrollaste para el Bunshin es notable. El problema es que esa técnica es lo primero que hace el chakra cuando se activa porque llevas 12 años practicándola hasta que es automática. El viento requiere que el automático funcione al revés. ¿Cómo se desautomatiza algo automático? No se desautomatiza, dijo Jiraiya. Se construye un segundo automático que compite con el primero.
Con suficiente práctica el segundo automático gana en los contextos donde se necesita. El inventario procesó eso con la información que tenía sobre el entrenamiento del Kage Bunshin en la multiplicación del tiempo de aprendizaje. ¿Cuántas repeticiones requiere construir el segundo automático? Jiraiya dijo un número que era específico y que el inventario archivó como dato de planificación. Naruto dividió el número entre los clones que podía mantener en paralelo. 2 semanas, dijo. Jiraiya lo miró con la expresión de alguien que acaba de recibir información sobre la escala de lo que el Kage Bunshin hacía como multiplicador de entrenamiento que todavía no había procesado completamente aunque lo supiera en abstracto. Sí, dijo después de un momento. 2 semanas y las sesiones son de 4 horas diarias. ¿Puedo hacer más de 4 horas diarias? El límite no es el chakra, dijo Jiraiya. El límite es la integración. El cerebro tiene una capacidad de integración de memorias transferidas que no es ilimitada. Si excedes esa capacidad, la memoria se transfiere pero no se integra, lo cual significa que el aprendizaje no es real. Lo sé, dijo Naruto. He trabajado la capacidad de integración. Puedo sostener 30 clones en paralelo durante 2 horas antes de que la saturación cognitiva empiece a interferir. Jiraiya procesó eso. ¿Cómo sabes el punto exacto donde la saturación empieza? Hay una señal en la calidad de la transferencia, dijo Naruto. Cuando la integración es completa, la memoria transferida tiene textura de memoria propia. Cuando la integración empieza a ser parcial, la memoria transferida tiene textura de información recibida. La diferencia es perceptible si sabes qué buscar. ¿Y sabes qué buscar? Desde el tercer año de uso del Kage Bunshin para entrenamiento. Jiraiya dijo algo que el inventario registró como la tercera vez en los primeros días del viaje donde Jiraiya recibía información sobre las capacidades de Naruto y producía una respuesta que era el procesamiento genuino de evidencia nueva en lugar del procesamiento de la variable de riesgo que el sistema de Konoha usaba como primer filtro. Las 2 primeras veces habían producido la incomodidad de quien confirma que el sistema cometió una omisión importante. Esta tercera vez produjo algo diferente, una sonrisa que no era la sonrisa de exhibición que Jiraiya usaba en los contextos sociales, sino la sonrisa más pequeña de alguien que acaba de entender que lo que tiene frente a él es más interesante de lo que anticipaba. 2 semanas después, la hoja de papel se cortó. No de cualquier manera. De la manera que Jiraiya había descrito como el resultado correcto, el corte limpio que produce el chakra de viento concentrado cuando la técnica funciona, que es diferente al corte que produce el chakra no concentrado o el corte que produce una hoja física. Era el corte de algo que se mueve con precisión a través del espacio y que al encontrar resistencia la atraviesa en lugar de detenerse en ella. Naruto lo vio y el inventario lo procesó con la categoría de la confirmación que la afinidad era real y que la técnica para activarla era la que el entrenamiento había construido. Jiraiya también lo vio. Dijo bien. Eso es el comienzo. ¿Cuánto hay después del comienzo? El Rasengan, dijo Jiraiya. Y lo que el Rasengan se convierte cuando se le añade la afinidad de viento. El inventario tenía datos sobre el Rasengan desde los exámenes de Chunin donde Jiraiya había iniciado el entrenamiento. Era la técnica que el cuarto Hokage había desarrollado como la concentración de chakra en rotación esférica, la forma más pura del control de chakra sin elemento añadido. Naruto lo había aprendido con la metodología que Jiraiya había diseñado para él y que había explotado la ventaja del Kage Bunshin aprender cada capa de la técnica con clones en paralelo hasta que cada capa era sólida, luego combinar las capas. ¿El Rasengan está terminado? Dijo Naruto. El Rasengan que aprendiste está terminado, dijo Jiraiya. El Rasengan que el cuarto Hokage nunca terminó no está terminado. La parte que falta es la parte que requería la integración de la afinidad de elemento. El cuarto Hokage no vivió suficiente tiempo para completarla. Tú tienes la afinidad de viento y tienes el Rasengan. Naruto procesó la implicación. ¿Puedo completar lo que el cuarto Hokage no completó? Esa es la idea, dijo Jiraiya. Aunque completarlo no es el término más preciso. La técnica que resulte de combinar el Rasengan con la afinidad de viento va a ser tu versión de lo que el cuarto Hokage tenía en mente. No será exactamente lo que él imaginó porque tú no eres él. Pero puede ser algo que sea tuyo de la misma manera que el Kage Bunshin en configuración de entrenamiento paralelo es tuyo no porque lo hayas inventado sino porque encontraste una manera de usarlo que corresponde exactamente con lo que eres.
El inventario archivó esa descripción con el peso que le daba a las cosas que tenían múltiples capas de significado simultáneo: técnica, historia, posición en el sistema, identidad. La última capa era la que tenía más peso. En el corredor del sello, esa noche, Kurama escuchó la descripción del primer corte de papel y del Rasengan y de lo que Jiraiya había dicho sobre el cuarto Hokage. ¿Sabes quién era el cuarto Hokage?, dijo Kurama. Minato Namikaze, dijo Naruto. El Hokage que selló el Kyuubi en el Jinchuriki la noche del ataque. Sí, ¿hay más información que debería tener? El silencio de Kurama fue el tipo que reconocía como el silencio de alguien que tiene información que está evaluando si dar o no dar. No el silencio del procesamiento, sino el silencio de la decisión. Hay más información que eventualmente tendrás porque las circunstancias la producirán, dijo Kurama finalmente. No es información que yo tenga el derecho de darte en el orden que yo decidiera. ¿Por qué no? Porque cambiaría cosas que todavía no tienen la forma que necesitan tener para ser cambiadas de una manera que sea útil en lugar de disruptiva. Una pausa. Lo que puedo decirte es que la técnica que el cuarto Hokage dejó incompleta y que Jiraiya quiere que completes tiene una razón de existir que va más allá de ser una técnica poderosa. ¿Qué razón? Que el cuarto Hokage la diseñó con la intención de que alguien específico la completara, dijo Kurama. Y las personas a quienes les diseñan cosas específicamente tienden a ser personas que importan para quien diseña. Naruto procesó eso con la metodología que usaba para las pistas que no tenían suficiente información para ser procesadas completamente, pero que tenían suficiente para ser archivadas con la categoría de variable activa que requería seguimiento. Lo que eventualmente sabré, dijo. Sí, dijo Kurama. Lo que eventualmente sabrás. Los meses del primer año fuera de Konoha establecieron un patrón de trabajo que era diferente a cualquier patrón de entrenamiento que Naruto había tenido antes. La diferencia no era solo de contenido técnico sino de estructura. Jiraiya entrenaba de manera que el entrenamiento tenía inicio y fin claros en cada día, que había tiempo fuera del entrenamiento que no era tiempo de práctica sino tiempo de observación del mundo que el movimiento producía, y que Jiraiya usaba ese tiempo de observación para conversaciones que eran diferentes a las conversaciones del corredor del sello pero que tenían una función similar: el procesamiento de lo que se observaba con la perspectiva de alguien que había observado más y durante más tiempo. Jiraiya era el primer adulto del mundo exterior que Naruto había tenido como interlocutor para ese tipo de conversación. No era Iruka, que era presencia sin agenda pero que no tenía el tipo de experiencia del mundo exterior a Konoha que hacía posible el tipo de perspectiva que Jiraiya tenía. No era Kurama, que era presencia constante y la perspectiva más antigua y más profunda disponible pero que estaba del otro lado de las rejas del corredor del sello y que su perspectiva del mundo exterior era la perspectiva de alguien que lo conocía a través de Naruto y de la memoria de sus siglos de existencia antes del sello. Jiraiya tenía la perspectiva del movimiento, había estado en todos los países que Naruto todavía no conocía, había visto los sistemas de todas las aldeas que el sistema de Konoha describía en abstracto en los mapas de la academia, había tenido interacciones con la suficiente variedad de tipos de personas para tener un modelo del mundo que no era el modelo que un sistema específico producía sino el modelo que produce el movimiento prolongado entre sistemas distintos. Lo que ese modelo añadía al inventario de Naruto era la perspectiva comparativa que las cosas que el sistema de Konoha producía como resultado de su lógica específica no eran las únicas cosas que los sistemas podían producir, que otros sistemas producían otras cosas con otras lógicas, y que la variación entre sistemas era información sobre qué era específico de Konoha y qué era general de los sistemas. Esa información cambiaba la manera de leer el inventario que Naruto tenía de Konoha. Lo que antes había sido documentado como el patrón sin referencia a alternativas ahora podía ser leído con la referencia de que alternativas existían aunque no estuvieran disponibles dentro de Konoha. ¿En otros sistemas hay Jinchuriki que viven de manera diferente?, preguntó Naruto durante una de esas conversaciones de observación, en una ciudad del país del viento donde el mercado tenía la densidad de los mercados de los países secos y los colores específicos que esa densidad producía. Jiraiya consideró la pregunta con la atención que le daba a las preguntas de Naruto que eran directas sobre su propia situación, que eran las preguntas que respondía con más cuidado que las preguntas sobre técnica o táctica. ¿Hay Jinchuriki en todas las aldeas principales?, dijo. La manera en que los sistemas los tratan varía. Ningún sistema los trata de una manera que yo consideraría óptima desde el punto de vista del Jinchuriki. ¿Por qué no? Porque los sistemas los tienen por la utilidad que el Jinchuriki produce para el sistema, dijo Jiraiya.
Y cuando la utilidad define la relación del sistema con una persona, la relación no está diseñada para producir lo que es óptimo para la persona, sino lo que es óptimo para la utilidad. ¿Y el sistema de Konoha es diferente a los otros sistemas en eso? La pausa de Jiraiya fue la pausa de alguien que está evaluando cuánta honestidad es la honestidad correcta en ese momento. En algunos aspectos sí, dijo finalmente. En otros no. Lo que Konoha intentó hacer contigo fue diferente de lo que otros sistemas han hecho con sus Jinchuriki, aunque el intento produjo consecuencias que no eran el objetivo del intento. Consecuencias que el sistema nunca examinó porque examinarlas requería nombrar cosas que el sistema prefería no nombrar. Jiraiya miró en su dirección con la expresión de alguien que acaba de escuchar su propio pensamiento articulado por otra persona de una manera más precisa de como él lo hubiera articulado. Sí, dijo. Exactamente eso. ¿Tú formas parte del sistema que prefería no nombrar esas cosas? La pregunta era la más directa que Naruto le había hecho a Jiraiya sobre la posición de Jiraiya en relación a su propia historia. Era el tipo de pregunta que el inventario había estado construyendo durante meses con los datos que el entrenamiento y las conversaciones habían acumulado y que ahora tenía suficiente forma para ser hecha en voz alta. Jiraiya no respondió de inmediato. Cuando respondió fue con la honestidad que el inventario había aprendido a esperar de él en los momentos donde la respuesta fácil y la respuesta honesta no eran la misma cosa. Sí. Fui parte del sistema durante suficiente tiempo para haber podido hacer preguntas que no hice porque el sistema produce las condiciones donde las preguntas tienen un costo y la mayoría de las personas eligen no pagar el costo aunque el costo de no preguntar sea más alto para las personas que no son ellos. ¿Y ahora? Ahora estoy haciendo algo que intenta parcialmente compensar lo que no hice entonces. Una pausa más larga. Sé que compensar parcialmente no es lo mismo que no haber cometido la omisión. No, dijo Naruto. No es lo mismo. Siguieron caminando por el mercado con el silencio que producen las conversaciones que han llegado a un punto donde lo que sigue no requiere más palabras inmediatas. El Rasengan de viento llegó al final del primer año. No de golpe. De la manera que llegan las técnicas que combinan dos sistemas que han sido desarrollados por separado, primero la comprensión de cómo los dos sistemas se relacionan en principio, luego los intentos de combinación que no funcionan pero que producen información sobre por qué no funcionan, luego los ajustes basados en esa información, luego los intentos que producen algo que es el comienzo de la técnica pero no todavía la técnica completa, luego más ajustes, luego la técnica. El proceso tomó 4 meses después de que la afinidad de viento estuvo suficientemente desarrollada para que la combinación fuera posible en principio. Lo que el proceso produjo antes de la técnica completa fue también información sobre cómo el chakra de viento interactuaba con el chakra del Kyuubi cuando los dos estaban activos simultáneamente, sobre los límites del control de precisión cuando los dos sistemas estaban en funcionamiento al mismo tiempo, sobre cómo el cuerpo respondía a la técnica en desarrollo en maneras que el Rasengan por sí solo no producía. El cuerpo respondía con daño. La técnica en desarrollo producía daño en la mano que la sostenía porque el chakra de viento en la configuración de rotación del Rasengan tenía la propiedad de cortar hacia afuera y hacia adentro simultáneamente, y la mano que sostenía la esfera era parte del adentro. El daño era reparable con la velocidad de regeneración que el chakra del Kyuubi producía, pero era daño real que cada intento fallido añadía antes de que la regeneración lo revertiera. Jiraiya lo observó durante los 4 meses sin detener el proceso porque detener el proceso requería tener una solución alternativa para el problema del daño, y la solución alternativa requería entender el principio de por qué el daño ocurría, y entender ese principio requería los datos que los intentos fallidos producían. ¿Cuántos intentos más? Preguntó Naruto después de la sesión de la semana 12 donde la técnica había llegado al 80% de su forma completa y había producido el daño correspondiente antes de que la regeneración lo revertiera. Suficientes para entender el principio que falta, dijo Jiraiya. ¿Cuál es el principio que falta? Que la técnica necesita un contenedor externo a la mano, dijo Jiraiya. El chakra de viento en rotación produce el corte hacia adentro porque la mano es el único contenedor disponible. Si hubiera un contenedor externo, el corte sería hacia afuera y la mano estaría fuera del rango del daño. ¿Cómo se crea el contenedor externo? Jiraiya dijo: ese es el problema que yo no tengo solución para. El cuarto Hokage tampoco lo tenía resuelto cuando murió. Es la parte que está incompleta. Naruto procesó eso en silencio. Luego dijo: ¿el Kage Bunshin produce chakra real? Jiraiya lo miró. Sí.
Cada clon tiene chakra propio tomado de la reserva del original. ¿Y si el clon sostiene la técnica mientras el original la controla? El clon es el contenedor externo. El daño va al clon. El clon se dispersa. La memoria de la técnica se transfiere. El silencio que siguió fue el silencio de Jiraiya procesando una solución que no había considerado porque nadie con la reserva suficiente para que esa solución fuera práctica había necesitado resolver el problema antes. Eso funcionaría, dijo Jiraiya finalmente. Lo sé, dijo Naruto. La técnica completa la probó 3 semanas después. No en condiciones de entrenamiento sino en circunstancias que el trayecto produjo de manera no planificada un encuentro con 2 miembros de la Akatsuki en una ciudad del país de la lluvia donde Jiraiya había llevado a Naruto porque la ciudad tenía información sobre la Akatsuki que Jiraiya necesitaba y que su red de espionaje no había podido obtener por vías indirectas. Los 2 miembros de la Akatsuki eran el tipo de amenaza que el sistema de la Akatsuki producía a nivel de habilidad muy superior al estándar de shinobi de aldea, motivaciones que el inventario no tenía suficiente información para modelar completamente pero que en el contexto del encuentro eran claras como hostiles, capacidades específicas que el inventario procesó en tiempo real con la misma metodología que había aplicado a todos los combates desde el primer año del equipo. Jiraiya manejó el combate con el nivel de capacidad que su clasificación justificaba uno de los mejores shinobi vivos, con décadas de experiencia en campo y técnicas que el inventario de Naruto no tenía suficiente base para clasificar completamente pero que en funcionamiento eran visibles como cualitativamente diferentes de cualquier técnica que hubiera visto antes. Naruto manejó su parte del combate con lo que tenía el Kage Bunshin en las configuraciones que el año de entrenamiento había desarrollado, el chakra del Kyuubi en el nivel de activación que el contexto de riesgo alto producía, y en un momento específico donde la situación lo requería, la técnica nueva con el clon como contenedor externo. La técnica funcionó. Funcionó de la manera que funcionan las cosas que han sido construidas con suficiente cuidado para que cuando llegue el momento del uso real el uso real sea la confirmación de lo que la construcción produjo. El resultado del encuentro fue que los 2 miembros de la Akatsuki se retiraron. No fue victoria completa en el sentido táctico del término. Fue el resultado que la diferencia de nivel entre 2 Sannin de nivel élite y un shinobi en entrenamiento producía que los 2 Sannin no podían detenerlos pero podían hacer el costo del encuentro suficientemente alto para que retirarse fuera la decisión de costo mínimo. Jiraiya después del encuentro, en la posada de la ciudad con las heridas que el combate había producido siendo atendidas con el pragmatismo de alguien que ha tenido heridas de combate suficientes veces para que el proceso sea rutinario, dijo la técnica funcionó. Sí, ¿sabes cómo llamarla? Naruto la había llamado algo provisional en las pruebas de entrenamiento, el nombre técnico descriptivo que usaba mientras la técnica no tuviera nombre propio. No. El cuarto Hokage llamó al Rasengan Rasengan porque es el nombre de la forma, dijo Jiraiya. Lo que añadiste a la forma es la naturaleza del viento. Rasen Shuriken, dijo Naruto. No lo había pensado antes de decirlo. Llegó de la misma manera que llegan las cosas que tienen la forma correcta sin proceso visible previo. Jiraiya repitió el nombre en voz baja con el movimiento de alguien probando cómo suena. Sí, dijo. Eso es. El corredor del sello esa noche. La técnica funcionó, le dijo Naruto a Kurama. Lo sé. Kurama había estado presente, del otro lado del sello, durante todo el combate de la misma manera que estaba presente en todos los combates como la fuente de chakra que la activación automática producía y como la presencia que observaba desde el lado del sello que no era el mundo exterior. La técnica tiene daño residual en el clon, dijo Naruto. La memoria de ese daño se transfiere. Hay una saturación específica de ese tipo de memoria que el cuerpo procesa de manera diferente a la saturación cognitiva del aprendizaje técnico. ¿Qué tipo de saturación? No lo sé todavía con suficiente precisión para clasificarla. Naruto puso las palmas en el piso frío del corredor. Pero existe. ¿Cuántas veces puedes usar la técnica antes de que la saturación sea limitante? No lo sé todavía. Requiere más datos. Entonces es el siguiente problema a trabajar, dijo Kurama. Sí. Una pausa. Hay algo más. ¿Qué? Los 2 miembros de la Akatsuki, dijo Naruto. Uno de ellos tenía un Sharingan. El silencio de Kurama fue inmediato y diferente a sus silencios habituales. Era el silencio de alguien que acaba de recibir información que tiene más capas de significado de lo que la información en sí misma muestra. Un Sharingan, dijo Kurama.
Y el nombre que Jiraiya usó para él, dijo Naruto. Itachi Uchiha. El silencio fue más largo. ¿Lo recuerdas? Dijo Naruto. No era la pregunta de si Kurama conocía el nombre. Era la pregunta de si Kurama tenía información sobre Itachi Uchiha que el inventario de Naruto no tenía. Lo recuerdo, dijo Kurama. Era un shinobi de nivel muy alto cuando era parte del sistema de Konoha. Lo que ocurrió con él y el clan Uchiha es parte de la historia que el sistema de Konoha prefiere no examinar por las mismas razones que prefiere no examinar otras cosas. ¿Qué razones? Que examinarla requeriría nombrar el papel del sistema en lo que produjo. Kurama consideró cuánto decir. Lo que puedo decirte es que Sasuke busca a Itachi por razones que tienen toda la superficie de la venganza personal, pero que debajo de esa superficie hay una historia del sistema que Sasuke probablemente no tiene completa todavía. Naruto procesó eso con el inventario de todo lo que había observado de Sasuke durante los 4 años del sector intermedio y el año del equipo. La grieta en el modelo que Sasuke tenía de sí mismo. La tensión entre lo que el sistema quería que fuera y lo que su propia arquitectura requería. La decisión de irse. ¿Y cuando Sasuke encuentre a Itachi? Cuando Sasuke encuentre a Itachi, dijo Kurama, recibirá la historia que el sistema de Konoha le ocultó. Lo que haga con esa historia es lo que todavía no es predecible. Pero lo que haga va a definir si puede regresar o no puede regresar. Sí, dijo Kurama. Eso es exactamente lo que va a definir. Naruto estuvo en silencio durante el tiempo que requería el tipo de procesamiento que no era del inventario sino del espacio con la forma visible que Sasuke había dejado cuando se fue. ¿Hay algo que pueda hacer desde aquí para que la historia que encuentre tenga más posibilidades de producir que puede regresar? Kurama dijo estar listo para cuando regrese. Ser lo que eres de manera tan completa que cuando Sasuke necesite una razón para creer que el regreso es posible, esa razón exista en el mundo como algo real en lugar de como posibilidad abstracta. ¿Eso es suficiente? No lo sé, dijo Kurama. Pero es lo que tienes disponible desde aquí. Naruto no respondió eso. Se quedó en el corredor del sello con las palmas en el piso y la luz sin fuente y las rejas y el espacio con la forma visible y afuera de todo eso la ciudad del país de la lluvia donde todavía llovía de la manera en que llovía en el país de la lluvia, que era diferente a la lluvia del país del fuego, que era diferente a todo lo que había sido el único lugar que había conocido hasta que el trayecto lo llevó a otros lugares. El trayecto continuaba. Los años fuera continuaban. Lo que llegaría al final de los años fuera era todavía la distancia de lo que todavía no había ocurrido. Pero el Rasen Shuriken existía. Y eso, como las 12 piedras en el alféizar, era completamente cierto. El segundo año fuera de Konoha fue el año donde el inventario cambió de naturaleza. No de contenido. De naturaleza. El cambio era este durante los 12 años de la academia y el año del equipo, el inventario había sido construido en un único contexto, que era el contexto de Konoha y sus variables específicas, y por eso el inventario era un mapa de un lugar y sus habitantes. En el segundo año fuera de Konoha, el inventario era un mapa de múltiples lugares y sus diferencias, lo cual es un instrumento distinto aunque use la misma metodología de construcción, no un mapa sino una cartografía, no el registro de cómo son las cosas sino el registro de cómo las cosas son distintas según donde estés cuando las miras. La cartografía era más útil que el mapa. También era más compleja de habitar porque la complejidad de un instrumento que puede comparar es mayor que la complejidad de un instrumento que solo puede describir. Jiraiya lo observó construir la cartografía durante el segundo año con la atención de alguien que reconocía el proceso porque había hecho algo similar en sus propios años de movimiento. Lo que Jiraiya tenía que Naruto todavía no tenía era la versión de esa cartografía después de décadas de movimiento, que era un instrumento de una complejidad que el segundo año apenas empezaba a insinuar. ¿Cuándo deja de ser útil? Preguntó Naruto durante una de las conversaciones de observación, en una ciudad portuaria del país del agua donde el mercado olía a sal y a madera de barco y a cosas que el inventario estaba clasificando porque no tenía categorías previas para ese tipo de olor. ¿Qué deja de ser útil? La cartografía. Naruto consideró cómo precisar la pregunta. El inventario de diferencias. En algún punto hay tantas diferencias registradas que el instrumento ya no produce predicciones más precisas sino solo más diferencias. Jiraiya procesó eso. No deja de ser útil, dijo. Pero el modo de usarlo cambia. Al principio el instrumento produce sorpresa, cada nueva diferencia es información que el instrumento no tenía.
Con suficiente tiempo, el instrumento produce algo diferente a la sorpresa. Produce reconocimiento de patrones que están debajo de las diferencias. ¿Qué tipo de patrones? Los patrones de lo que los sistemas hacen independientemente de qué sistema sea, dijo Jiraiya. Lo que todos los sistemas tienen en común por debajo de lo que los hace distintos. Esos patrones son los que producen predicciones precisas en cualquier contexto nuevo porque son los patrones que el contexto nuevo también tendrá aunque tenga diferencias de superficie. Naruto archivó eso con el peso que le daba a las descripciones de instrumentos que todavía no tenía pero que podía entender como el siguiente estadio del instrumento que sí tenía. ¿Cuánto tiempo requiere llegar a los patrones debajo de las diferencias? No tiene un tiempo estándar, dijo Jiraiya. Depende de la cantidad de variación que el movimiento ha producido y de la calidad de la atención con que se ha observado esa variación. ¿Cuánto tiempo te tomó a ti? Jiraiya pensó en eso de la manera que piensan las personas a quienes se les pregunta cuándo ocurrió algo que no tiene una fecha clara porque ocurrió de manera gradual y sin el momento exacto donde estaba ausente y pasó a estar presente. 20 años, dijo finalmente. Aproximadamente. ¿Aproximadamente? No hay un día donde se llegó, dijo Jiraiya. Hay un período donde el instrumento cambió de modo de operación. Ese período duró probablemente 2 o 3 años y ocurrió alrededor de 20 años después de que empecé a moverme. Naruto procesó eso con la escala del inventario: 12 años de un contexto, un año de equipo, un año de movimiento. 16 o 17 años hasta que el instrumento podía cambiar de modo de operación según el tiempo de Jiraiya. Que era el tiempo que faltaba para ser el Hokage que el inventario tenía como objetivo declarado desde el primer día de la academia. La convergencia de las dos cosas en el mismo período de tiempo no era coincidencia. Era la estructura de lo que ser Hokage requería si ser Hokage significaba ser el tipo de Hokage que producía resultados diferentes a los que los Hokages anteriores habían producido. La afinidad de viento en el segundo año alcanzó la forma que el primero había insinuado. No era solo el Rasen Shuriken. Era la comprensión del viento como principio que podía aplicarse a múltiples técnicas, no solo a la combinación específica del Rasengan. Lo que el entrenamiento del segundo año produjo fue la capacidad de añadir la naturaleza del viento a técnicas que existían sin ese elemento, modificándolas en la dirección que el viento producía: más velocidad de ejecución, más capacidad de penetración, más alcance en las técnicas de proyectil. El chakra del Kyuubi y el chakra de viento tenían una relación de interacción que el segundo año también clarificó cuando los dos estaban activos simultáneamente. El chakra del Kyuubi amplificaba la potencia del viento de una manera que el chakra estándar no amplificaba. La razón era la densidad de chakra. El chakra del Kyuubi era más denso que el chakra estándar y el viento que se construía con chakra más denso tenía más fuerza de corte que el viento construido con chakra de densidad estándar. Esa interacción era una de las variables que el sistema de Konoha no había medido porque el sistema no había desarrollado la afinidad de viento del Jinchuriki. Era también una de las variables que hacían que el perfil técnico de Naruto después del período fuera del tipo que el sistema tendría que procesar de manera diferente al modelo que había tenido durante 12 años. Eso era parte de lo que Kurama había descrito como hacerse visible de manera inescapable. El encuentro con los informantes de Jiraiya en el país de la lluvia fue durante el segundo año también. La red de informantes que Jiraiya había construido durante décadas de movimiento era un instrumento diferente a cualquier instrumento que el inventario de Naruto había tenido acceso antes. No el inventario de un individuo observando su entorno inmediato, sino el inventario de una red de personas en múltiples contextos observando variables que un individuo solo no podía observar porque estaban en demasiados lugares simultáneamente. Lo que la red producía en términos de información era información sobre la Akatsuki que confirmaba variables que el inventario de Naruto tenía como parcialmente conocidas y añadía variables nuevas que la Akatsuki tenía un plan que involucraba a todos los Jinchuriki, que ese plan tenía una escala que hacía que los eventos de la invasión de Konoha fueran eventos menores dentro de una estructura más grande, y que el tiempo disponible antes de que el plan alcanzara el punto donde sus consecuencias fueran irreversibles no era indefinido. Naruto procesó esa información con la metodología que usaba para los sistemas grandes, mapeando los componentes, identificando las relaciones entre componentes, calculando qué variables del mapa eran las que si cambiaban producían el mayor cambio en el sistema. La variable central era el plan de los Jinchuriki. Para que el plan funcionara, la Akatsuki necesitaba los 9 Jinchuriki. Naruto era uno de ellos.
Mientras Naruto no estuviera disponible para la Akatsuki, el plan no podía completarse. ¿Eso me convierte en una variable de resistencia al plan? Le dijo a Jiraiya después de que la red produjo suficiente información para que el mapa tuviera forma. Te convierte en la variable de resistencia más importante del plan, dijo Jiraiya. El Kyuubi es la bestia con cola de mayor potencia. Sin el Kyuubi, el plan no alcanza la potencia que necesita para funcionar. ¿Y los otros 8 Hinchiriki? La Akatsuki ha estado capturando a los Hinchiriki en orden de menor a mayor dificultad. Jiraiya hizo una pausa. Tú eres el último porque eres el más difícil. Naruto procesó eso. No era un resultado que la humildad requiriera rechazar ni un resultado que el ego requiriera amplificar. Era información técnica con implicaciones concretas para la planificación que el tiempo disponible estaba determinado por la velocidad con que la Akatsuki capturaba a los otros 8, y que la captura de los otros 8 era en progreso. ¿Cuánto tiempo? No lo sé con precisión, dijo Jiraiya. La red no tiene suficiente información sobre el estado actual de todos los Hinchiriki para calcular el tiempo con certeza. Lo que sé es que no es décadas. ¿Años? Posiblemente. La noticia de Sasuke llegó al final del segundo año a través de la red de Jiraiya. Era información fragmentada, sin el detalle suficiente para que el inventario pudiera construir un mapa completo de lo que había ocurrido, que Sasuke estaba en el sistema de Orochimaru, que el nivel técnico de Sasuke había continuado desarrollándose dentro de ese sistema, y que había un evento en el horizonte que la red nombraba con la imprecisión de quien tiene información de segunda mano sobre algo que todavía no había ocurrido, que Sasuke buscaba a Itachi con la urgencia de alguien para quien el tiempo disponible para hacer lo que necesitaba hacer se percibía como limitado. Lo que el inventario hizo con esa información era lo que hacía con toda información sobre variables cuyo estado había cambiado permanentemente. La archivó en el espacio con la forma visible y evaluó qué cambiaba en el mapa con ese añadido. Lo que cambiaba era la escala de tiempo si Sasuke encontraba a Itachi, y la información que Itachi tenía sobre la historia real del clan Uchiha era la información que Kurama había descrito como la historia que el sistema de Konoha prefería no examinar. Entonces el estado de Sasuke después de ese encuentro sería diferente al estado actual. Y si el estado era diferente, la pregunta de si el regreso era posible se volvería activa de una manera que todavía no era activa, porque el estado actual era el estado de alguien que no tenía todavía la información que haría el regreso posible o imposible como decisión informada. ¿Cuándo crees que ocurre el encuentro con Itachi? Le preguntó a Jiraiya. Jiraiya consideró la información que la red tenía. 1 año. Posiblemente menos. ¿Y el regreso a Konoha? ¿El regreso a Konoha de quién? Mío. Jiraiya procesó la pregunta con la atención de alguien que había estado midiendo ese mismo tiempo desde su propia perspectiva. 6 meses después del encuentro de Sasuke con Itachi es mi estimación. Para entonces el entrenamiento habrá producido lo que puede producir en este período, y Konoha necesitará lo que el entrenamiento habrá producido. Por la Akatsuki. Por la Akatsuki. Por la vacante de liderazgo que todavía no está completamente resuelta. Por una serie de variables que la red observa y que convergen en un punto que requiere presencia activa en lugar de preparación continua. Naruto archivó el cronograma. 1 año aproximadamente. Con los meses variables que la imprecisión del sistema de Jiraiya producía en sus estimaciones. ¿Qué hay después del regreso? El examen de Chunin que no terminaste, dijo Jiraiya. La recalificación como Hinchiriki dentro del sistema de Konoha con el perfil que el entrenamiento produjo. Y lo que sea que la situación requiera después de eso, que es lo que no se puede planificar completamente porque la situación lo producirá. ¿Y Sasuke? Jiraiya no respondió eso de inmediato. Sasuke es una variable que está fuera de tu control durante el período que sigue. Lo que puedes controlar es el regreso y lo que el regreso produce. El corredor del sello en el segundo año fue diferente al corredor del sello de los 12 años de la academia. La diferencia no era en el espacio físico del corredor, que era el mismo: el pasillo, el piso frío, la luz sin fuente, las rejas. La diferencia era en lo que ocurría dentro del espacio. En los 12 años de la academia, el corredor del sello había sido el lugar donde el inventario del mundo exterior se procesaba con la perspectiva de Kurama, el único espacio donde las cosas podían decirse sin el filtro que el mundo exterior requería.
En el segundo año fuera de Konoha, el corredor del sello seguía siendo ese espacio, pero añadió algo que no había tenido con esa claridad antes: era también el espacio donde Naruto aprendía de Kurama de manera directa, no solo las conversaciones sino el acceso al chakra de Kurama de maneras que el período de entrenamiento con Jiraiya hacía técnicamente posibles pero que requerían la cooperación activa de Kurama para que fueran reales. La cooperación activa de Kurama era algo que el segundo año produjo de manera gradual con la lógica de las cosas que crecen cuando las condiciones son las correctas. En el primer año de vida de Naruto y durante los 12 siguientes, la relación entre Naruto y Kurama había sido la relación entre el Jinchuriki y la bestia sellada, con la capa adicional de las conversaciones que ningún Jinchuriki antes de Naruto había tenido con su bestia sellada, porque las conversaciones requerían que el Jinchuriki tratara a la bestia sellada como una presencia con perspectiva propia y no como una fuente de chakra hostil que requería contención. Esa capa adicional era lo que había producido, con tiempo suficiente, algo que en el segundo año era visible de manera que en los años anteriores había sido solo tendencia: que Kurama tenía algo en su relación con Naruto que era diferente a hostilidad contenida. Era algo que el inventario todavía clasificaba con cuidado, porque la clasificación incorrecta produciría expectativas incorrectas sobre qué era Kurama en la estructura del sello, y las expectativas incorrectas sobre esa variable específica tenían consecuencias que el inventario no quería producir. Lo que el inventario clasificaba con suficiente certeza era esto: que Kurama ayudaba. No porque el sello lo obligara. No porque no tuviera alternativa. Porque en el tiempo que llevaban en esta configuración, Kurama había decidido que ayudar era lo que correspondía hacer. Eso era lo que el segundo año añadió al corredor del sello como información activa: la confirmación de que la cooperación de Kurama era una decisión y no una obligación. ¿Por qué?, le preguntó Naruto una noche del segundo año, en el corredor del sello después de una sesión de entrenamiento con el chakra de Kurama que había producido el primer acceso controlado al modo de chakra que Jiraiya llamaba modo Sage, pero que requería la cooperación del chakra natural además del de Kurama, y que todavía era técnica en desarrollo pero cuyo principio era ya funcional. ¿Por qué qué? ¿Por qué cooperas? ¿Por qué ayudas? Llevas un año dándome acceso a tu chakra de manera que no estás obligado a dar. ¿Por qué? Kurama estuvo en silencio, con el tipo de silencio que era consideración genuina y no evasión. Porque lo que construyes con lo que te doy es algo que no existiría sin mí, dijo finalmente. Y lo que no existiría sin mí, sin embargo, no es mío porque está en ti y no en mí. Eso es una configuración de existencia que no había tenido antes del sello. El sello me tomó mi libertad. También me dio algo que ninguna configuración anterior había dado. ¿Qué te dio? La posibilidad de importar en el resultado de algo que no es solo destrucción. Una pausa. Los siglos anteriores al sello fueron siglos de ser usado como instrumento de destrucción. Las personas que me liberaban o me capturaban lo hacían para destruir cosas. Tú no me usas para destruir. Usas lo que te doy para construir algo que el sistema que te rodeó durante 12 años no esperaba que construyeras. ¿Y eso es suficiente para que la cooperación valga el costo de lo que el sello quitó? Kurama consideró eso con la deliberación que merecía. No sé si compensa, dijo. Son cosas que no tienen la misma unidad de medida. Lo que sé es que hace que la existencia dentro del sello sea diferente de lo que hubiera sido si solo hubiera sido la existencia de algo contenido esperando ser liberado. ¿Qué es diferente? ¿Qué importa lo que ocurre? Kurama lo dijo con la planitud de las cosas que son ciertas sin necesitar elaboración. Lo que te ocurre a ti importa para mí de una manera que no puedo describir completamente con las palabras que tienes disponibles, porque las palabras que tienes disponibles para ese tipo de importar son palabras que asumen una relación de un tipo que no encaja exactamente con lo que somos el uno para el otro. Naruto procesó eso. Las palabras disponibles que no encajaban exactamente. El tipo de relación que no tenía nombre en el vocabulario que el sistema había producido. Eso te molesta. No tener palabras que encajen. Antes sí. Una pausa más larga de las habituales. Ahora prefiero que no encaje exactamente a que encaje con las palabras incorrectas. El tercer año fue el año del regreso. No inmediatamente. Primero fue el año de las últimas capas del entrenamiento que Jiraiya tenía que dar el control del modo Sage en las condiciones que producía el chakra natural del ambiente, que requería un tipo de quietud que el inventario llamaba la quietud activa porque era diferente a la quietud del no hacer y era más parecida a la quietud de la atención completa sin interferencia del procesamiento propio.
Era la técnica más difícil que el entrenamiento había producido, no porque la dificultad fuera técnica, sino porque requería algo que el inventario había estado construyendo durante años sin saber qué era lo que estaba construyendo: la capacidad de estar completamente en el momento sin la capa del inventario procesando el momento simultáneamente. El inventario y la quietud activa eran casi incompatibles. El inventario era procesamiento continuo. La quietud activa era procesamiento detenido. La incompatibilidad no era total porque en algún nivel el inventario era lo que hacía posible la quietud activa. 12 años de observación habían producido la base de comprensión del entorno que hacía que la quietud activa no fuera ignorancia sino lo contrario de la ignorancia: era la quietud de alguien que sabe suficiente para no necesitar procesar activamente lo que el cuerpo ya sabe procesar solo. Ese era el principio que Jiraiya lo llevó a entender de la manera que entienden las cosas los que las aprenden en lugar de los que las memorizan, a través de los intentos fallidos de producir la quietud activa, que fallaban por las razones específicas que el inventario podía identificar, y que con cada fallo producían más información sobre el principio hasta que el principio era lo suficientemente claro para que la ejecución fuera posible. El primer acceso al modo Sage completo ocurrió en una mañana temprana del tercer año en un campo a las afueras de una pequeña ciudad del País del Fuego, que era el primer territorio del País del Fuego que habían visitado en los casi 3 años del trayecto. La diferencia entre el modo Sage completo y el chakra habitual era la diferencia entre ver con los ojos y ver con el cuerpo completo. El chakra natural del ambiente era información que el cuerpo podía procesar de una manera que los sentidos estándar no procesaban, y esa información era más densa que la información que el inventario había construido durante 12 años de observación visual y auditiva. Jiraiya observó desde la distancia que el modo Sage requería para no interferir con el chakra natural. Cuando Naruto salió del modo después del tiempo que la primera vez podía sostenerse, Jiraiya dijo algo que era la tercera o cuarta vez en el trayecto donde dijo algo que no era instrucción ni evaluación técnica sino el tipo de observación que hacen las personas cuando ven algo que las afecta de manera que no anticipaban. El cuarto Hokage nunca llegó a esto. Naruto procesó esa información. ¿Por qué no? Porque murió antes de que hubiera tenido tiempo. Jiraiya hizo una pausa. Y porque su trayecto fue diferente. Las cosas que tú tuviste que desarrollar porque el sistema no te las dio, él las tuvo sin desarrollarlas porque el sistema se las dio. Eso produce una base diferente para lo que viene después. ¿Una base peor? Una base diferente, dijo Jiraiya. Las dos bases producen capacidades distintas. La que tú tienes incluye cosas que su base no producía. La que él tenía incluía cosas que la tuya todavía no tiene completamente. ¿Qué cosas? La integración al sistema, dijo Jiraiya. La confianza de alguien que el sistema nunca le hizo saber que podía no confiar. Una pausa que tenía en ella algo que el inventario procesó como la incomodidad de la honestidad cuando la honestidad tiene costo personal. Eso no es una capacidad técnica. Pero en el trabajo de un Hokage importa tanto como las técnicas. Naruto procesó eso con el inventario de los 12 años de academia más los 3 años del trayecto. ¿Se puede construir esa confianza después de los 12 años que produjeron la desconfianza? No lo sé, dijo Jiraiya. Nunca he conocido a nadie que haya tenido que construirla de esa manera. Sé que las personas construyen cosas que el sistema decía que no se podían construir con suficiente frecuencia para que lo que el sistema dice que no se puede construir no sea la última palabra. La última noche antes de que el trayecto volviera definitivamente hacia Konoha, Jiraiya y Naruto estaban en una posada del País del Fuego, a 2 días de camino de la aldea. Jiraiya tenía sake. No era inusual. Lo que era inusual era que Jiraiya tenía el sake con el modo de alguien que tiene algo que decir y que el sake es parte del proceso de prepararse para decirlo. Naruto esperó. Hay cosas sobre tu historia que Konoha no te ha dicho, dijo Jiraiya finalmente. No con el modo de quien revela un secreto, sino con el modo de quien confirma lo que la otra persona probablemente ya sabe que existe aunque no sepa el contenido. Lo sé, dijo Naruto. ¿Cuánto sabes? Que existe. Que el sistema prefirió no darme la información. Que esa información tiene que ver con el sello y con el cuarto Hokage y con algo que Kurama sabe pero que dice que no tiene el derecho de darme en el orden en que él decidiría. Jiraiya procesó eso. La incomodidad de la honestidad costosa era visible en la postura que tenía con el sake. El cuarto Hokage era Minato Namikaze, dijo. Y Minato Namikaze era tu padre.
El inventario procesó esa información con la velocidad que procesaba todo y con el efecto que el inventario tenía en los eventos de alta carga. Primero el procesamiento técnico de las implicaciones, luego el espacio de tiempo donde lo que no era el inventario recibía la información de la manera que la recibían las cosas que eran reales de las dos maneras. El procesamiento técnico tomó segundos. Implicaciones. La técnica incompleta que el cuarto Hokage había dejado era la técnica que un padre había dejado para que un hijo específico la completara. El sello que el cuarto Hokage había diseñado con el criterio de que el sello tenía que ser lo suficientemente permeable para que la energía del Kyuubi fuera accesible en lugar de completamente contenida era un sello que un padre había diseñado para un hijo específico. La conversación de Kurama sobre la información que eventualmente llegaría a través de las circunstancias era la conversación de alguien que sabía esta cosa específica y que la dejó para que llegara por su canal correcto. Lo que no era el inventario tomó más tiempo. Naruto no dijo nada durante ese tiempo y Jiraiya no interrumpió el silencio porque era el tipo de silencio que requería ser sostenido por la persona que lo estaba habitando y que la interrupción habría reducido a menos de lo que era. Cuando Naruto habló, la voz tenía una textura que era diferente a la voz del inventario y diferente a la voz del corredor del sello. Era la textura de alguien hablando desde el lugar donde las cosas son reales de las dos maneras sin el filtro que produce la distancia del inventario. ¿Sabes por qué me selló a mí? Porque eras el hijo de Kushina Uzumaki, dijo Jiraiya. Kushina era la Jinchuriki anterior del Kyuubi y tenía una afinidad de chakra especial que hacía que los sellos dentro de ella fueran más estables que en otros portadores. Esa afinidad era heredable. Tú la heredaste. ¿Había otra opción? Había otras opciones técnicas, dijo Jiraiya. Pero Minato eligió la opción que daba al Kyuubi la posibilidad de ser accesible como aliado en lugar de solo contenido como riesgo. Eso requería un portador que pudiera desarrollar esa relación. La base de chakra que Kushina pasó y el tipo de persona que Minato creyó que serías eran las condiciones para esa posibilidad. Naruto procesó eso. El tipo de persona que Minato creyó que sería. Sí, ¿y si estaba equivocado? No estaba equivocado, dijo Jiraiya. No con el tono de la declaración reconfortante. Con el tono de alguien que tiene evidencia suficiente para hacer la afirmación con certeza técnica. Otro silencio. Luego Naruto dijo algo que era la pregunta más directa sobre el estado interno que había hecho en presencia de alguien que no era Kurama. ¿Por qué me enoja saberlo ahora? Jiraiya no respondió eso de inmediato. Cuando respondió fue con la honestidad que le debía porque saber ahora significa que hubo años donde no saber tuvo un costo que con la información hubiera sido diferente. El enojo es la respuesta a ese costo. Es la respuesta correcta. ¿Y si el enojo es con el sistema que eligió no dármela? También es la respuesta correcta, dijo Jiraiya. El sistema tomó esa decisión con sus razones que tenían la lógica del sistema y las consecuencias de esa lógica sobre ti son las que son. ¿Y contigo? Jiraiya sostuvo la pregunta con el cuerpo de alguien que sabe que la pregunta es justa y que merece la respuesta que es verdadera. Yo sabía quién era tu padre desde antes de que nacieras, dijo. Y no fui a Konoha de verificar cómo vivías hasta que las circunstancias lo hicieron conveniente para lo que yo necesitaba hacer. Una pausa larga. Eso es una omisión que no tiene justificación que funcione completamente. Lo que tengo es que lo que hago ahora intenta ser diferente de lo que no hice entonces. Lo sé, dijo Naruto. ¿Lo sabes de las dos maneras? Naruto consideró eso honestamente. Todavía no completamente, dijo. El inventario lo sabe. Lo otro necesita más tiempo. Sí, dijo Jiraiya. Generalmente necesita más tiempo. La última noche en el corredor del sello antes del regreso fue la noche donde Naruto le contó a Kurama lo que Jiraiya había dicho. ¿Lo sabías? Dijo Naruto. Sí, ¿por qué no me lo dijiste? Porque la información sobre el origen de una persona tiene una forma diferente según quién la da y en qué momento. Kurama dijo eso con la deliberación de alguien que ha pensado esta justificación durante mucho tiempo y que sabe que es verdadera pero también que tiene un límite. ¿Y por qué tú necesitabas construir lo que construiste sin la carga de saber que el cuarto Hokage era tu padre? Con esa información dada demasiado pronto, el trayecto hubiera tenido en él la sombra de la herencia en lugar de la claridad de lo que es tuyo propiamente. ¿Y si yo hubiera querido la información de todas formas? Habrías tenido el derecho de elegirlo, dijo Kurama. Y yo no te di esa elección. Esa es la omisión que tengo que aceptar. Naruto estuvo en silencio durante el tiempo que el procesamiento requería. No el procesamiento técnico sino el otro tipo.
¿Cuándo decidiste que el momento era ahora? No lo decidí yo, dijo Kurama. Jiraiya decidió el momento. Yo solo no lo interrumpí con la información antes. ¿Hay más información que no has interrumpido? Hay siempre más información que el momento correcto todavía no ha llegado, dijo Kurama. La puerta de Konoha era la misma puerta. Eso fue lo primero que registró el inventario cuando la puerta apareció en la distancia del camino, que era idéntica a como era el día que salió por ella con Jiraiya hace 2 años y medio. La misma madera, los mismos guardias en las posiciones que los guardias siempre tenían, el mismo ángulo del arco de piedra contra el cielo que en esta hora de la mañana tenía la luz que tenía. Lo que había cambiado no estaba en la puerta. Jiraiya caminaba a su lado con el movimiento del regreso, que era diferente al movimiento del trayecto. El trayecto tenía la velocidad de quien va hacia algo indeterminado, el regreso tenía la densidad de quien va hacia algo conocido que sabe que ha cambiado aunque no sepa exactamente en qué dirección. Naruto caminaba con el inventario en el modo de preparación para un espacio conocido con variables alteradas. El espacio era Konoha, que era el mapa más completo que tenía. Las variables alteradas eran las que 2 años y medio de ausencia producían en cualquier sistema: personas que habían cambiado de estado, dinámicas que habían evolucionado, nuevas variables que el período de ausencia había introducido y que el inventario todavía no tenía información suficiente para mapear. Lo que el inventario anticipaba era esto: que el sistema de Konoha iba a procesar el regreso de la misma manera que el sistema procesaba los eventos que tenían implicaciones para sus clasificaciones activas, que era con el modo de evaluación que el sistema aplicaba cuando una variable conocida regresaba con un perfil diferente al perfil con que había salido. El perfil con que Naruto había salido 2 años y medio antes era el perfil de un genin recién recuperado de la misión fallida del Valle del Fin, con el inventario de 6 años de academia y un año de equipo, el Kage Bunshin en configuración de entrenamiento paralelo, el Rasengan, y el cansancio que el Genjutsu de parálisis había hecho visible. El perfil con que regresaba era diferente en cada una de esas variables. Los guardias de la puerta procesaron el regreso con la pausa que el inventario reconocía como la pausa de personas que tienen la información de quién estaba entrando antes de que la entrada ocurriera, porque la red de información de cualquier aldea mayor procesaba los movimientos en las cercanías con suficiente anticipación para que los guardias no fueran nunca completamente sorprendidos por quién llegaba. La pausa de los guardias frente a Naruto tenía la textura habitual con la capa adicional que tenían las pausas de personas que están viendo algo que su mapa previo incluía como variable conocida, pero que la versión presente a esa variable tiene diferencias visibles respecto al mapa. Las diferencias visibles eran las que 2 años y medio de entrenamiento intensivo y crecimiento físico producían en alguien que había partido a los 12 años con el perfil de un niño y que regresaba a los 15 con el perfil de algo que el sistema tendría que reclasificar porque la clasificación anterior ya no correspondía con lo que los guardias estaban viendo. Uno de los guardias dijo el nombre con el tono que los guardias usan cuando verifican la identidad de alguien que debería ser conocido pero que requiere verificación de todas formas porque el protocolo lo exige. Uzumaki Naruto. Sí, dijo Naruto. La verificación fue breve. La puerta se abrió. Lo primero que Konoha produjo cuando la puerta se cerró detrás de ellos fue el sonido. El mismo sonido que había registrado la mañana de la partida como perceptibilidad diferenciada: el mercado, los shinobi en los tejados, los perros de los Inuzuka en algún sector que olía a madera húmeda de la noche anterior. Era el sonido de la única aldea que había conocido durante 12 años y que había dejado de ser el único lugar que conocía durante 2 años y medio. La diferencia que el trayecto producía en la manera de escuchar ese sonido era la diferencia que Jiraiya había descrito como el cambio de instrumento. Ya no era el sonido de lo familiar sin referencia, sino el sonido de lo familiar con el fondo de todo lo que no era familiar que el trayecto había añadido. El contraste hacía que el sonido fuera más nítido, no porque hubiera cambiado, sino porque el oído que lo recibía tenía más contexto para procesarlo. Jiraiya lo dejó en la calle principal con el movimiento de alguien que tiene sus propias visitas que hacer en la aldea y que sabe que Naruto tiene las suyas. Tsunade quiere verte mañana por la mañana, dijo. Informe formal del período de entrenamiento, evaluación de estado, reclasificación provisional. Estándar. ¿Hay algo no estándar que deba saber antes? Jiraiya consideró eso. Konoha ha cambiado en 2 años y medio de la manera que cambian las aldeas cuando el liderazgo ha cambiado y cuando el sistema ha tenido que reorganizarse. Tsunade ha hecho cambios que algunos sectores del sistema no han procesado completamente todavía. Una pausa.
Algunos de esos cambios te afectan directamente. Tsunade te los explicará mañana con más detalle del que yo tengo autoridad para darte antes de la reunión formal. ¿Son cambios en mi clasificación? Entre otras cosas, dijo Jiraiya. Sí. Se fue con la dirección de alguien que conoce la aldea de la misma manera que conoce todos los lugares donde ha pasado tiempo suficiente con la familiaridad del movimiento automático. La primera visita fue a Iruka. No porque el inventario tuviera una jerarquía formal de visitas que hacer al regresar, sino porque Iruka era la variable del sistema cuya presencia sin agenda había sido la cosa más cercana a lo que el inventario llamaba ahora, con el vocabulario que los 2 años y medio habían añadido, integración sin costo, estar en el mismo espacio sin que el espacio requiriera que ninguno de los dos fuera algo diferente a lo que era. Iruka estaba en la academia cuando Naruto llegó, que era el lugar donde siempre había estado en las horas de clase de los días de semana. Lo encontró en el pasillo después de que la clase terminó, con la postura de alguien que está recogiendo materiales de enseñanza con el movimiento automático de quien ha hecho ese movimiento suficientes veces para que sea mecánico. Iruka lo vio cuando levantó la vista del material. La pausa fue diferente a todas las pausas anteriores del inventario de Iruka. Era más larga que las pausas habituales, tenía en ella la textura del procesamiento de una diferencia grande entre el mapa y la variable presente, y terminó con algo que el inventario archivó en la categoría de las cosas inusuales por ser las únicas de su tipo en el inventario completo. Iruka dijo su nombre con el tono que tienen las cosas que se dicen cuando la persona que las dice acaba de confirmar que algo que esperaba es real. Naruto. Sensei. Iruka puso los materiales en la mesa con el movimiento lento de alguien comprando tiempo para que el procesamiento alcance al momento. Luego dijo: ¿estás bien? No era una pregunta. Era la observación de alguien que había preguntado la misma cosa suficientes veces en situaciones de incertidumbre para que cuando la respuesta era evidente en lugar de incierta la forma de la frase cambiara. Sí, dijo Naruto. Estoy bien. ¿Tienes hambre? Era la pregunta más concreta disponible en ese momento y era también la pregunta que identificaba la variable más inmediata y más accionable, que era el modo de Iruka para las cosas que importaban: identificar lo concreto y actuar sobre lo concreto. Sí, dijo Naruto. Tengo hambre. Fueron a Ichiraku. El tazón de ramen tenía el mismo sabor. La diferencia que los 2 años y medio producían en recibir ese sabor era la misma diferencia que producían en escuchar los sonidos de Konoha más nítido con el fondo del contraste. El sabor había sido siempre ese sabor. Ahora lo era con la conciencia de que era ese sabor específico y no otro. Iruka habló durante la cena con el modo habitual de las cosas que no requieren respuesta pero que llenan el espacio de manera que no es vacío la academia, una situación con un alumno de tercer año que era levemente absurda, los cambios que Tsunade había implementado en el sistema de asignación de misiones. Nada que requiriera que Naruto procesara información nueva de alta prioridad. Lo que sí requería procesamiento fue lo que Iruka dijo hacia el final de la cena, con el tono de alguien que ha estado esperando el momento correcto para decir algo y que ha llegado al punto donde el momento correcto es ahora. Fui al alféizar de tu apartamento 2 veces mientras estabas fuera. Las piedras seguían ahí. Naruto procesó eso. ¿Para qué fuiste? Para ver si seguían ahí, dijo Iruka. Sencillo. Sin elaboración adicional. Naruto no respondió de inmediato. Cuando respondió fue con el tono que el inventario clasificaba como el tono de las cosas que eran reales de las dos maneras. Gracias, Sensei. La quinta vez. Esta con más capas que las 4 anteriores porque ahora el inventario tenía el contexto del trayecto para saber exactamente qué significaba que alguien fuera a verificar que las cosas que dejaste seguían donde las dejaste. El apartamento estaba como lo había dejado. Las 12 piedras en el alféizar. El papel cortado en diagonal. La marca en la mesa que estaba ahí desde antes de que Naruto supiera cuándo había llegado. El cuarto con la cama y la ventana y el silencio de un espacio que ha estado solo durante el tiempo que ha estado solo y que lo comunica en la manera específica que tienen los espacios solos. Naruto se sentó en la cama con el movimiento de alguien llegando a un lugar que era suyo de la manera que son suyos los lugares donde se ha vivido suficiente tiempo para que la identidad del lugar y la identidad de quien lo habita hayan desarrollado una relación. El apartamento era suyo de esa manera. No era bonito. No era grande. No tenía las características